Buenos días. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a dar una pequeña plática. No quiero que sea una clase de oncología médica por nada. Es más para saber un poquito de cómo elegimos el tratamiento para este grupo en particular de tumores. Cáncer de colon y recto hasta hace unos 3 años se tomaba la misma guía como una enfermedad pues bastante parecida. A partir de ahí se empezó a hacer ciertas determinaciones muy particulares en uno y en otro, a pesar de que desde el principio sabíamos que eran enfermedades que se comportaban, que evolucionaban y que se trataban diferente y que se tenían que considerar de una manera diferente. De manera epidemiológica se comporta muy parecido. Creo que no funciona. Déjame ver, a lo mejor está apagado. Aquí está. De manera epidemiológica no me voy a detener mucho aquí porque sé que ya hemos tenido, pues a lo mejor ya han tenido algunas pláticas de epidemiología. Saber que el cáncer de colon y recto es importante porque es una de las principales enfermedades oncológicas. El cáncer tristemente es una enfermedad que sigue y sigue creciendo y aumentando en su incidencia, en su prevalencia, y no solo afecta al grupo que ya sabíamos, hombres mayores de 50 años con factores de riesgo, sino que cada vez estamos encontrando personas más jóvenes. Hemos tenido incluso pacientes en sus 20 años con enfermedades metastásicas, y el tratamiento, el pronóstico es totalmente diferente y es algo que vamos a ver cada vez más común, por lo cual todos nosotros, como médicos de diferentes etapas de nuestra carrera, de nuestra formación, tenemos que saber identificarlo. Sabemos que es el cuarto cáncer más frecuente en México, al mismo tiempo es uno de los tumores más importantes a nivel mundial. Eh, Tristemente, el 60% de los tumores de cáncer de colon y recto pueden ser evitados con revisiones. Es uno de los pocos tumores que tienen estrategias de tamizaje, y tristemente, por muchas cuestiones, al ser un país en desarrollo, cosas culturales, el no tener acceso a muchos estudios que necesitamos para poder hacer el tamizaje, 9 de cada 10 personas en México no se van a realizar estos estudios de prevención. Eh, Entre otras cosas importantes, siguiente, por favor. Aquí está. Ah, Como les comentaba, tristemente ya no es el grupo que ya estábamos viendo en los libros de medicina. Ustedes, como se han dado cuenta, a medida que van avanzando, los libros se quedan muy desactualizados a cómo es la realidad en el mundo. Estamos viendo que los tumores en menores de 45 años son diferentes a los de mayores de 45 años. Encontramos más causas genéticas y afortunadamente en oncología médica utilizamos cualquiera de estas opciones genéticas para poder buscar dianas terapéuticas y hacer que los pacientes que antes vivían menos de un año puedan vivir 5 o 6 años más con calidad de vida, que es lo más importante. Algo muy importante en el tratamiento de cáncer y colon y recto, como ustedes han visto en muchas enfermedades, sino es que en todas las enfermedades no es el trabajo de una sola persona o de una sola especialidad, sino que para poder optimizar los resultados y hacer que a las personas les vaya mejor, tengan diagnósticos más tempranos, podamos estadificar más rápido la enfermedad, tenemos que hacer uso de los tratamientos y de los equipos multidisciplinarios. Si bien los oncólogos médicos nos encargamos de una gran parte de los pacientes, no somos la persona más importante en el equipo, sino que en este grupo de enfermedades siempre tenemos que hacer consensos, tenemos que hacer sesiones con otros médicos, con los cirujanos oncólogos, los radiooncólogos, que son pues nuestros compañeros en el tratamiento contra el cáncer, pero también hacer equipo con otras especialidades que, si bien de muy de afuera pareciera que no tienen mucha relación con estas enfermedades, muchos de estos pacientes van a hacer complicaciones relacionadas al tratamiento o a la enfermedad que van a ser necesario que podamos utilizar a estos equipos para poder optimizar las acciones y los resultados. Como bien han visto a lo mejor en sus clases de oncología, el tratamiento para el cáncer se divide en 3 grandes grupos: el tratamiento con radioterapia, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento sistémico. Aprovechando que pues somos un grupo muy heterogéneo, ya sé que vienen pues afortunadamente residentes de algunas especialidades, también médicos internos, nada más para hacer una pequeña revisión de cosas generales y un recordatorio. El tratamiento sistémico se llama así porque son medicamentos que no solo van a afectar de manera
cercana al tumor, sino que van a irse a través de la célula, del sistema linfático, de la sangre para poder optimizar la penetrancia de los medicamentos. El tratamiento sistémico se va a dividir en la terapia citotóxica o como muy comúnmente conocemos, la quimioterapia, el tratamiento que hace su función en el ciclo celular, destruye las células en diferentes etapas de hay algunos que son dirigidos a algunas partes del ciclo celular, otros que no son dependientes del ciclo celular, y es el medicamento, el grupo de medicamentos más viejitos que conocemos, nacidos todos estos pues de la guerra. El siguiente grupo, también muy importante y que cada día en oncología médica encontramos nuevos tratamientos, es la terapia blanco. La terapia blanco utiliza algunas mutaciones que tenemos las personas o que desarrollamos durante nuestra vida o algunos con los que ya nacemos para poder buscar medicamentos que van en contra de una proteína, en contra de un receptor o en contra de algún gen. Con esto no solo vamos a mejorar la respuesta de los tumores que tienen alguna mutación, sino que también vamos a disminuir las toxicidades. Y el tercer gran grupo también que ha tenido mucho auge es la inmunoterapia. Son medicamentos que activan el sistema inmunológico, optimizando algunas funciones que tienen los tumores. Los tumores tienen algunas estrategias para evadir el sistema inmunológico, se ponen una capa de invisibilidad para que el sistema inmunológico, a pesar de tener mutaciones genéticas acumuladas, no puedan ser detectados y destruidas. Entonces, la inmunoterapia es el retiro de esa capa de invisibilidad para poder hacer conjunción con receptores y activar el sistema de muerte celular, con esto disminuyendo cualquier célula que tenga estas mutaciones y disminuir la progresión a tumores. ¿Cuáles son las estrategias de tratamiento sistémico? Esto también es muy general, nada más para tener pues un recordatorio de cómo lo elegimos. Siempre decirle a los pacientes, y algo muy importante, que la etapa 1, 2 y 3 en cáncer de colon y recto tiene el potencial de curar. ¿Por qué? Porque me ha tocado mucho que llegan pacientes en etapa 1, en etapa 2, en pacientes con vigilancia, de que alguien les dijo que se va a morir, que para qué les tratamos su cetoacidosis, que para qué les tratamos su sepsis, y de todos ya tienen cáncer y se va a morir, cuando esto no es cierto. Los pacientes, siempre tratar a un paciente con cáncer con la misma importancia que cualquier paciente que no tenga esta enfermedad, porque para esto se hacen todas estas estrategias y para esto cada semana, cada día hay nuevas actualizaciones que hacen que las personas cada vez vivan mejor. Y tristemente la etapa 4 recurrente es algo que los oncólogos médicos siempre tenemos que platicar cuando llega el paciente a la consulta, pues en su mayoría, la mayoría de los pacientes en etapa 4 recurrente, el mayor apego hacia algún grupo de médicos es hacia los oncólogos médicos, porque somos los que tratamos su enfermedad hasta los desenlaces. Comentarle a los pacientes que la etapa 4 y recurrente, que es decir, en una enfermedad que se había controlado y que vuelve, el objetivo es controlar la enfermedad, ¿ok? Pero siempre hay algo que hacer. Los tratamientos se dividen en neoadyuvancia, adyuvancia y líneas de tratamiento paliativo. La neoadyuvancia son los tratamientos que se hacen antes de un procedimiento con intención curativa, como en este caso la cirugía, y tienen muchas funciones. Entender la neoadyuvancia como estos tratamientos que se hacen para optimizar los resultados que nosotros queremos lograr con el procedimiento quirúrgico, en este caso es el procedimiento pues, de curación. ¿Qué es lo que hacemos? Reducir la carga tumoral, reducir las lesiones, retirar la adherencia a otros tejidos y hacer más accesible a la disminución de células que tengan potencial de migrar desde el tumor primario hacia sitios contiguos o a distancia. La adyuvancia son los tratamientos que se hacen después del procedimiento quirúrgico para reducir la micrometástasis. Este es el mayor objetivo del tratamiento después de la cirugía. Muchos pacientes, esto es algo que siempre pues platicamos con los pacientes, en el caso de que alguno de ustedes tenga pues la oportunidad de estar con algún paciente que se le van a proponer estos tratamientos. La adyuvancia en muchos casos es tan importante como el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque muchos pacientes dejan a la cirugía como el único tratamiento que les va a dar la potencialidad de curarse. Sin embargo, por más excelente trabajo que haga el cirujano, muchas de estas células no van a ser visibles ni al microscopio, son células que se van a quedar escondidas, dormidas por los mecanismos que ya conocemos, y el tratamiento adyuvante va a disminuir el riesgo de que esta enfermedad, cuando un paciente ya estaba casi cantando victoria, tenga una nueva lesión en la tomografía que nos va a saber
nos va a hacer saber de que ese paciente pues va a estar con una expectativa de vida mucho inferior de lo que estábamos esperando. Las líneas de tratamiento paliativo son los tratamientos que damos con intención de control. Cuando escuchen líneas de tratamiento en cáncer, siempre se refiere a los pacientes que están con enfermedad metastásica o recurrente. Y nos vamos de la primera a la que se pueda, ¿no? Es muy difícil encontrar pacientes en cuarta, quinta línea. Por lo general, cáncer de colon y recto, tristemente, los pacientes cuando llegan a las líneas de tratamiento paliativo están bastante asintomáticos. Es frustrante para nosotros saber de que ya no tenemos nada que ofrecer, ¿no? De que los resultados no nos están gustando, el marcador está subiendo, las lesiones están aumentando de tamaño y el paciente se siente bien. Saber que no tienes nada más que ofrecer es muy difícil. Es algo que tú tienes que platicar con los pacientes, tienes que ver pues algunas otras estrategias de tratamiento, pero a diferencia de otras enfermedades que no te da tiempo para tener este momento tranquilo, sin síntomas, en cáncer que tenemos en algunas otras enfermedades, en cáncer de colon y recto es bastante común. Entonces es algo que tenemos que saber. Ustedes pueden ir al mercado, pueden ir a la escuela y va a haber pacientes con esta enfermedad, ustedes los van a ver normales. Entonces siempre tener mucha sensibilidad a estos temas. Y saber de que la respuesta que nosotros logremos con los tumores se va a representar en el tiempo que la persona va a vivir, en el tiempo que la persona va a tener para que salgan nuevas lesiones y que estas lesiones puedan tener pues mayor repercusión en su calidad de vida. Ahora, importante, dirección del tratamiento. Es muy importante lo que ya les comentaba, el tratamiento del cáncer de recto es diferente al tratamiento de cáncer de colon. También embriológicamente, biológicamente, es muy diferente el diagnóstico que se hace en el cáncer de colon derecho contra el izquierdo. Son enfermedades distintas. Y hay algo que es muy importante, siempre para poder tomar decisiones, es muy importante saber en dónde estamos parados. Hay algo muy común que he visto pues cuando nos estamos formando, incluso yo llegué a tener también estos problemas cuando estaba formándome. Los marcadores tumorales, recordar que no son diagnósticos, son para orientar, no son específicos del cáncer, son sustancias que se pueden elevar en algunos tumores, no son todos los marcadores para todos los tumores, hay que ser muy específicos en esto y nos ayudan durante el tratamiento y durante el diagnóstico para hacer pronósticos y para saber a qué persona podemos continuarle con cierto tratamiento o qué persona no está respondiendo al tratamiento. Nos ayudan para evaluar pacientes que ya no están en tratamiento para saber cuándo hay un riesgo de que esta enfermedad esté volviendo. Entonces, son de gran importancia clínica y también comentar que los marcadores tumorales se pueden elevar en enfermedades no oncológicas y pues son bastante sensibles, tristemente, para detectar estas enfermedades, pero pues nunca excluyentes. Siempre tenemos que hacer utilidad de otros métodos diagnósticos y siempre tenemos que hacer estudios para evaluar extensión. El principal sitio de metástasis del cáncer de colon y recto es en el hígado. Entonces tenemos que hacer una evaluación exhaustiva una vez que tenemos el diagnóstico para poder etapificar la enfermedad y saber cuáles son las estrategias que tenemos que seguir. Siempre tenemos que buscar el tratamiento y humanizarlo. Esto es algo muy importante en oncología. No podemos no podemos irnos como un caballito que va a la carrera solo viendo hacia el frente, sino que tenemos que considerar muchas cosas para elegir el tratamiento óptimo. Uno de estos es el estado funcional. No es lo mismo tener a una persona de mayor de 90 años que ya no se vale por sí misma, que a lo mejor la mayor parte del tiempo está acostada, a un paciente de 30 años, deportista, que es económicamente activo y que tiene, pues prácticamente que no está con comorbilidades. Es muy diferente el tratamiento que puedes o no proponer con uno u otro caso, valorando muchas cosas, entre estas las toxicidades y qué tanto tú vas a perjudicar la calidad de vida de esa persona. Otra cosa importante son las comorbilidades. Algunos fármacos hacen cierta reacción con algunos fármacos y también son peligrosos darlos en pacientes con cardiopatías, en pacientes con hepatopatías. Siempre cada caso es muy diferente. Y otra cosa que siempre le comento a los doctores que rotan conmigo, no solo es tú imponer un tratamiento, sino que tú tienes que hacer planes con la familia del paciente y con el paciente. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué quiere para su cuerpo? ¿Qué opina de este tratamiento? Estas son las toxicidades. ¿Cómo se siente con eso? ¿Qué es lo que opina? Ustedes como familia, ¿con qué opinan? Siempre hacer los tratamientos en equipo para que ellos sepan eh,
cuando al final los que saben cómo están sintiendo la enfermedad es el paciente y su familia. Tú puedes estar muy tranquilo atrás de un escritorio viendo cómo está el paciente, puedes darle una vuelta en la quimioterapia, el paciente por lo general por las premedicaciones va a estar acostadito y dormido, pero tú no estás acompañándolo en la semana que está vomitando cada vez que ve a sus familiares comer, tú no ves el dolor que puede sentir, tú no ves la dificultad que tiene para dormir, la neuropatía. Entonces es algo que tú siempre tienes que ir platicando con el paciente, no solo en el principio, sino durante el tratamiento. Ahora, muy importante, la cirugía siempre va a ser pues, lo más importante del tratamiento en cáncer de colon y recto. En cáncer de recto hay algunos casos que podemos evadir la cirugía, no es algo que hagamos muy seguido, pero es algo que se puede lograr con algunos pacientes. Se dice en la literatura que el 80% de los pacientes en alguna de las etapas se van a poder llevar a procedimiento quirúrgico. Tristemente, pues en México las cosas son diferentes. Los pacientes tardan mucho para recibir atención y muchas veces cuando llegan ya no son candidatos a algún procedimiento con intención curativa. Y siempre considerar un paciente que se manda a cirugía, evaluar las posibilidades que tenemos para dar adyuvancia y mejorar sus resultados. Otra de las cosas importantes es, si el paciente no tiene intención curativa, no es como que ya no hay nada que hacerle. Hay que buscar la paliación de síntomas y la prolongación de la expectativa de vida con calidad de vida con las terapias de las líneas de tratamiento sistémico. Y hay unos casos muy particulares de pacientes con enfermedad metastásica que tenemos posibilidad de mejorar los resultados si hay accesibilidad de resecar las metástasis. Este es un punto muy importante porque no todos los tumores o no todos los tipos de cáncer tienen esta posibilidad de volver a una gran potencialidad de tener una expectativa de vida alta a pesar de tener enfermedad metastásica. Aquí lo que tenemos que hacer los oncólogos médicos es hacer algo que se llama la terapia de conversión, con una terapia de tipo neoadyuvante inductiva, con tratamientos muy pesados. Eso es algo que sí tenemos que conocer. No voy a ahondar mucho en los tratamientos, pero saber qué es diferente a una adyuvancia a una neonormal. Siempre tenemos que ver a quién le vamos a dar el tratamiento. Lo vamos a intentar en pacientes que nosotros decimos fit, pacientes jóvenes, fuertes, que por lo general no tendrán una comorbilidad que va a ser de dificultad para poder otorgar estos tratamientos. Ahora, por etapas, en general, la etapa 1 y etapa 2 se consideran una enfermedad local. El objetivo de las etapas, como les comento, es la curación de la enfermedad. La etapa 1, la mayoría de las ocasiones, va a tener pues una curación del 90%, es súper alta. La mayoría de estos pacientes, el estándar es cirugía y vigilar, cirugía y vigilar. Obviamente, decirle a los pacientes que no desatiendan sus revisiones, tenemos que estarlos revisando por lo menos 5 años para revisar cualquier cosa que pueda ser de interés clínico, muchas cosas, estarlos haciendo colonoscopías, antígenos carcinoembrionarios, para detectar recurrencias tempranas. Afortunadamente, muchos de estos pacientes van a tener una expectativa extraordinaria. La mayoría de nuestros estudios están hechos a 5 a 10 años, pero esto no significa que van a vivir máximo 10 años. Simplemente que nuestros estudios optimizan estas temporalidades para poder hacer estimaciones a largo plazo. En la etapa 2, aquí hay un pequeño parteaguas. Si bien tienen también un excelente tiempo de supervivencia, hay algunas cosas que han cambiado pues, en la última década. Hay algunas personas que tenemos algunas proteínas en nuestro sistema de reparación del ADN que pueden estar disfuncionales. Esto nos hace mayores candidatos a tener alguna enfermedad genética y curiosamente las personas que tenemos estos problemas de inestabilidad de estas proteínas tenemos un mejor pronóstico que las que no los presentan. Los pacientes con etapa 2, nosotros normalmente tenemos que hacer pruebas de inestabilidad microsatelital para determinar qué pacientes se van a beneficiar o no de dar tratamiento con quimioterapia. Los pacientes que son inestables no son buenos candidatos a quimioterapia, por el contrario, pueden tener peores resultados, por lo cual son pacientes que perfectamente se pueden ir a observación o vigilancia. Los pacientes que son estables de estas proteínas pueden llevarse a tratamiento con quimioterapia adyuvante, no en todos, ahorita les voy a comentar, y podemos elegir, es en la única estrategia que de manera pues tranquila o estándar podemos elegir dar un solo medicamento o una combinación de estos. Y como les muestro en esta tabla, en la tabla inferior, dependiente de la etapa clínica, pues la supervivencia
es equiparable, ¿no? Los pacientes en etapa 1 obviamente van a tener una supervivencia a 5 y a 10 años muy superior a los pacientes que tristemente detectamos en etapa 4. La etapa temprana, ya vimos, etapa 1, cirugía. Etapa 2, valorar instabilidad microsatelital. Tristemente no en todos los hospitales tenemos, pero es algo que tenemos que hacer. Y aquí damos adyuvancia en los pacientes en etapa 2 a los pacientes con características de alto riesgo. Estas características de alto riesgo, ¿cómo se clasifican? En etapas clínicas y patológicas. Y todas las etapas 3 por default tienen que ir con adyuvancia. Las características clínicas, ¿cuáles son? Un paciente que haya debutado con obstrucción intestinal o perforación, por default tiene que irse a adyuvancia. Las características patológicas que ahorita les voy a comentar, tampoco es para que se las aprendan, simplemente para que sepan que no es, tiene cáncer de colon, a todos les toca el mismo tratamiento empírico, se tiene que considerar muchas características del reporte de patología, de lo que detectamos antes, de cómo debutó el paciente. Y algo muy importante que se ha visto, que salió en este año en New England, hay un estudio en el que encontramos que el ejercicio es tan importante como el tratamiento con medicamentos para reducir el riesgo de que la enfermedad vuelva. ¿Por qué? Se vio que una estrategia de tratamiento bien regularizado por 3 años reduce un 30% que la enfermedad vuelva, un 40% la mortalidad por cáncer de colon y aumentó la supervivencia global a 8 años, ¿qué quiere decir? A 5 años. Un 90% de los pacientes que hicieron ejercicio van a estar vivos contra un 83% de los pacientes que no tuvieron estas estrategias de ejercicio. Entonces, siempre que el paciente, y esto es algo muy común, yo siempre les estoy comentando cosas que me preguntan todos los días en la consulta, doctor, ¿y ya puedo hacer ejercicio? La respuesta es sí. Obviamente siempre, mientras las características del paciente lo permitan, y algo que se vaya formando dependiendo del paciente. Obviamente no vas a poner a hacer pesas a un señor que nunca ha hecho ejercicio, es algo que el paciente tiene que empezar con actividades más leves y posteriormente a tolerancia, pero la respuesta siempre es sí. El paciente debe hacer ejercicio siempre que pueda, y esto es prácticamente en todas las enfermedades oncológicas. ¿Cuáles son los factores pronósticos que nosotros vemos para poder elegir la adyuvancia? La etapa de la enfermedad, obviamente, las etapas 3 siempre sí o sí. Enfermedades muy localmente infiltrativas, T3, T4, las características clínicas, una baja diferenciación, saber de que pues, el cáncer de colon y recto, mientras más diferenciada la enfermedad, está más parecida a una célula normal, mientras menos se parezca a una célula normal, más agresiva es la enfermedad y tiene más riesgo de metástasis. Entonces, mientras más baja la diferenciación, más riesgosa la enfermedad de volverse agresiva. Si durante la cirugía se resecaron menos de 12 ganglios, también es un factor de mal pronóstico y se tiene que elegir el dar adyuvancia. Y la invasión perineural y linfovascular, que por lo general nos reportan en los reportes de patología, y el estado de inestabilidad microsatelital. Otras cosas importantes, lo que ya les comentaba, el estado de desempeño. No va a ser lo mismo darle tratamiento a una persona que está prácticamente asintomática, que hace todas sus cosas, a una persona que es totalmente dependiente de cama o silla. Muchos oncólogos médicos, esto pues es algo muy importante con la escala de Koch, porque con eso sabemos a qué pacientes con qué tanto ellos son funcionales en casa o en sus actividades, qué tan perjudiciales podemos ser nosotros con los tratamientos, por lo cual tenemos que hacer pues estas escalas, platicar con los familiares si el paciente no nos puede dar información para saber a quién le vas a dar el beneficio y la toxicidad de un tratamiento. Estas son las proteínas que les comentaba, las pruebas de inestabilidad de microsatélites. No voy a ahondar mucho en esto. Es algo que pues, hemos estado viendo en muchas enfermedades. Actualmente estamos utilizando inestabilidad microsatelital en muchos de los tumores. Incluso hace como unos 4 años salió que había salido la cura para el cáncer, que 10 pacientes tuvieron remisión completa. Este estudio fue con un medicamento que se llama dostarlimab en cáncer de recto. De los 10 pacientes que se les dio tratamiento con inmunoterapia, los 10 desaparecieron su tumor por completo. Entonces eso se ha intentado replicar pues, a más grande escala. 10 pacientes no son lo suficiente para poder hacer un estándar de tratamiento, pero hemos visto que muchos pacientes tienen pues, alteraciones de las proteínas de reparación y no solo son pacientes que tienen pues, mayor riesgo de enfermedades a más temprana edad, sino que también son candidatos a inmunoterapia. Todo lo utilizamos pues, para favor de los pacientes y poder darles tratamiento. Como les comentaba al principio, inestabilidad microsatelital nos va a ayudar a dirigir el tratamiento en la etapa 2 y para poder otorgar tratamientos en etapa 4 a los pacientes que sean candidatos a inmuno.
La enfermedad 3, la localmente avanzada, creo que son los que más me ha tocado ver pues durante prácticamente pues toda mi formación y mi carrera, y es una enfermedad bastante común. Mínimo unos 3, 4 pacientes se ven al día con cáncer de colon o recto, y muchos están en esta etapa. El objetivo sigue siendo la curación de la enfermedad, y esto es lo que ayuda a motivar a los pacientes para que sigan sus tratamientos por el cáncer. ¿Por qué? Porque les da más miedo la quimio que el cáncer. Entonces siempre es algo que se tiene que comentar. Comentarle que la adyuvancia o el tratamiento después de una cirugía aumenta la posibilidad de curación. Casi siempre se hacen combinaciones con platinos o fluoropirimidinas. O en algunos pacientes se puede elegir un solo medicamento, que es una fluoropirimidina, que es la capecitabina, es una monodroga, es una pastilla, es muy cómoda, es de las pocas quimioterapias tomadas que existen. Se puede dar en algunos casos, pero muchos de estos pacientes en etapa 3 por lo general deberían irse a una combinación de 2 o más fármacos. Capox y Folfox tienen algunas diferencias. Capox, Celox y Folfox son combinaciones de platinos con algunos otros fármacos. Capox y Folfox, por ejemplo, Capox se administra cada 3 semanas, es un medicamento que pasa por la vena y el resto se toma en pastillas, es muy cómodo para los pacientes. Folfox necesita un infusor, es cada 2 semanas. Tiene la comodidad de que el paciente va, se infunde y se olvida de eso un tiempo, pero cada paciente es diferente. Hay pacientes que van a preferir más ir al hospital, hay pacientes que van a preferir más estar en su casa. Entonces, afortunadamente son combinaciones que nosotros podemos estar otorgando a los pacientes para que ellos tengan pues posibilidad de tener más comodidad en sus tratamientos. ¿Y cuál es el papel de la radioterapia? Como ya les comentaba, es una parte importante del cáncer de colon y recto. Hay algo muy importante que a ustedes nunca se les tiene que olvidar. Por default, cáncer de colon es muy radioresistente. La radioterapia en cáncer de colon se elige en muy pocas ocasiones, en tumores que están sangrando, en tumores que están muy agresivos, en tumores que están haciendo sintomatología importante de dolor, que están invadiendo hueso, que el paciente no se puede parar del dolor y ya le pusiste todas las combinaciones que tienes. La radioterapia puede tener un pequeño papel, sin embargo, como tratamiento estándar no está indicado, a diferencia del cáncer de recto. En el cáncer de recto es muy radiosensible, incluso es una parte primordial para el tratamiento. Solo con quimioterapia, solo con cirugía en muchas ocasiones no va a ser suficiente, por lo cual nosotros hacemos algunas estrategias en las que combinamos la radioterapia con quimioterapia y posteriormente llevamos, o puede hacerse pues previamente, a un procedimiento quirúrgico con intención curativa. Algunas pacientes, como ya les comentaba, vamos a poder omitir el tratamiento de cirugía y llevarse a una estrategia de watch and wait. En este tratamiento nosotros otorgamos el tratamiento, la terapia neoadyuvante total, que es quimioterapia con radioterapia. Hacemos revisiones muy episódicas y muy controladas para detectar cuántos pacientes hicieron respuesta patológica completa. Tenemos que estar haciendo revisiones con colonoscopía, y esto con la intención, y algo muy importante, de salvar el esfínter. ¿Y esto para qué? Para que los pacientes puedan hacer sus cosas sin tener que estar pues batallando con algún dispositivo para poder hacer sus actividades. Muchos de estos tienen muchas dificultades para poder continuar con ejercicio, algunos están en algunos trabajos de riesgo. Estar con una colostomía pues es complejo, entonces sí es algo que tenemos que considerar. La etapa 4, la etapa recurrente, como ya les comentaba, en este es el control de la enfermedad. Los objetivos son retrasar que la enfermedad aumente de tamaño, salgan nuevas lesiones, prolongar la vida, o en este caso la supervivencia global, que es como le llamamos, y mantener el equilibrio de la calidad de vida y el estado de la enfermedad. Lo que ya les comentaba, también muy importante, saber qué pacientes podemos intentar resecar la enfermedad metastásica. Tristemente no es un porcentaje muy alto, se ha comentado que es del 20 al 25, 30%. Sin embargo, muchos de estos pacientes, al ser una enfermedad que ya migró por default, puede que las recurrencias sean más tempranas de lo que quisiéramos. Entonces es algo que tenemos que estar considerando y platicando con el paciente para poder evaluar si la enfermedad vuelve, poder cambiar el tratamiento. ¿Y cuáles son las bases para elección de cualquier tratamiento en cualquiera de las etapas que ya les comentamos? El estado general, las comorbilidades, los deseos de los pacientes, y afortunadamente en la etapa 4 también ya se ha tratado de implementar en etapas más tempranas. Buscar los biomarcadores pronósticos y predictivos. Los biomarcadores son
algunas moléculas, algunas sustancias que producen algunas enfermedades que nos pueden ayudar a detectar cambios en el comportamiento de estas enfermedades y nos pueden también funcionar como dianas terapéuticas. Estos se utilizan con mayor estándar en la etapa 4, por lo general nosotros le llamamos la prueba reactiva. En cuanto encontramos un paciente en enfermedad metastásica, tenemos que mandar a hacer esta secuenciación de mutaciones genéticas para poder hacerlos proclives a candidato con terapia dirigida. Otra cosa importante es la localización, el número de metástasis y las posibilidades de resección. Y siempre considerar, como les comentaba, la independencia de los pacientes. No es lo mismo tener un paciente siempre conectado a tratamiento a un paciente que va a poder hacer sus cosas. Y esto nada más es una imagen muy bonita, nada más para que vean un poquito de que nosotros en oncología médica siempre utilizamos cualquier oportunidad para buscar dianas terapéuticas. Como les comentaba, el colon izquierdo y el colon derecho tienen muchas diferencias embriológicas y eso también los hace proclives a tener o no algunas deficiencias en algunas proteínas, más comúnmente en uno o en otro de los sitios. Estas mutaciones, afortunadamente, las más comunes y las que nosotros siempre solicitamos es inestabilidad microsatelital, KRAS, BRAF y NRAS. Con estos biomarcadores nosotros dirigimos el tratamiento para determinar si ellos son candidatos a inhibidores de EGFR o tratamientos con antiangiogénicos. Y también hay algunos otros medicamentos que no solo están en cáncer de colon y recto, muchos de los medicamentos que ven ustedes en la parte inferior, marcados con amarillo, son tratamientos que son pantumorales. ¿Qué quiere decir esto? No son exclusivos de un tumor en particular, sino cualquier tumor que tenga presentes estas mutaciones. Son bastante comunes, por ejemplo, en Corafenib lo solemos utilizar también en melanoma, es algo muy importante. Tucatinib en cáncer de mama, bevacizumab lo utilizamos mucho en los tumores pélvicos. PAN y Cetuxi son de los más que utilizamos en cáncer de colon y recto. Ramu, Régora también en cáncer de colon y recto. Adagrasib y Sotorasib también son de los más nuevos de esta diapositiva. También se suelen utilizar y estamos haciendo estudios en cáncer de pulmón. Y cada vez pues estamos encontrando en otros tumores y otros pues tratamientos más nuevos. Y ahora algo muy importante, pues que tenemos que considerar para las líneas de tratamiento de enfermedad recurrente o metastásica, saber si a la quimioterapia le podemos agregar algo más. No solo los tratamientos con base de platino o irinotecan, que pues es la base del tratamiento, sino mandar a hacer estas secuenciaciones de mutaciones para saber si a estos tratamientos les podemos agregar una terapia target. Las terapias target afortunadamente son muy bien toleradas, no agregan una toxicidad, son toxicidades diferentes, son tratamientos muy nobles para los pacientes, cada uno tiene pues ciertas peculiaridades. Ahorita les traje unas imágenes de qué cosas podemos esperar en cada una y afortunadamente pues los tratamientos con terapia target pueden extenderse muchos años a diferencia de las quimioterapias. Va a haber un momento de pauta en el que el paciente dice, yo ya no puedo caminar, ando como pato espinado con mis tratamientos, no puedo caminar, no puedo agarrar cosas frías, no puedo tomar cosas porque siento el dolor en la garganta. Los pacientes va a llegar un momento que ya no van a ser candidatos al tratamiento con quimioterapia, cada paciente es diferente. Tengo un paciente que lleva 35 ciclos de tratamiento por cáncer de páncreas y está excelente el paciente, pero no es una realidad, es un paciente único. Muchos de estos pacientes irinotecan, por ejemplo, hacen mucha diarrea, entonces los pacientes es algo que te van a comentar muy frecuentemente a pesar de las mejoras en la alimentación que tú las puedes dar. Y los pacientes que definitivamente tú ves muy frágiles, no hay que jugarla, hay que valorar dar monoterapias para reducir la progresión de la enfermedad y no causar más toxicidad, nunca causar más mal que bien, siempre. Y los pacientes que a lo mejor ya no están tolerando la quimioterapia, pero estaban con el tratamiento target, tú puedes continuar con la terapia target hasta progresión o toxicidad mientras el paciente se sienta bien. Por eso son tratamientos más de resistencia y duración que de velocidad. Tristemente esos tratamientos son muy caros, muy caros, muy pocos. Es muy difícil poder solicitarlos de vía pública. En la vía privada pues sí es más cómodo, más práctico. Sin embargo, sí son medicamentos que tristemente no todo el país, no en todas las partes del país van a tener acceso a estos fármacos. ¿Y qué pasa cuando este paciente no? Pues todo muy bien, lo diagnosticaste, tristemente pues estaba en enfermedad metastásica o recurrente, le diste su tratamiento, estaba súper bien, tenía una lesión
de, no sé, 10 centímetros y ahorita, y de repente hiciste el estudio de control, medía 3 centímetros, el paciente ya está comiendo, puede ir al baño, suena muy absurdo, pero son pequeños logros que son muy padres para los pacientes y para ti que tú estás acompañándolos en el proceso. Sin embargo, llega la siguiente tomografía de control, nuevas lesiones. El marcador empezó a subir, a duplicar, triplicar en cada consulta. ¿Qué es lo que tienes que valorar? Pues una progresión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan salido nuevas lesiones o que las que ya estaban presentes hayan aumentado de tamaño, o deterioro clínico significativo relacionado al tumor. Aquí es donde tú tienes que considerar a qué pacientes vas a cambiarle el tratamiento a una segunda línea de tratamiento. No es de que, ¿sabes qué? Progresó la enfermedad. Toma, te toca esto porque es lo que está en la guía, es lo que te toca. Vuelves a platicar con el paciente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste con este tratamiento? ¿Cuál fue tu molestia? Mira, estos son los objetivos. Este nuevo tratamiento tiene tales cosas. Siempre volver a platicar y saber cómo se siente el paciente ante lo que está pasando. Siempre se recomienda que los pacientes desde el diagnóstico de cáncer, aunque estén en etapa 1 o 2, siempre que tengamos acceso, mandarlos a una unidad de cuidados paliativos, saber que los cuidados paliativos no son para personas que ya se van a morir, eso es algo que también está pues mal estandarizado. Los cuidados paliativos son para mejorar la calidad de vida, disminuyendo los síntomas, que los pacientes se sientan más seguros haciendo las cosas que normalmente hacen. Entonces, esto siempre necesitas un apoyo para que el paciente pueda sentirse acompañado en ese camino y puedas tú disminuir las molestias relacionadas al tratamiento, saber a qué pacientes tuvieron una buena respuesta inicial con ciertos tratamientos, si estuviste un tiempo sin ellos. Algunos van a ser candidatos a volverlos a introducir, obviamente poniendo en contexto qué tantas complicaciones crónicas tienen por los tratamientos que diste. Entonces, siempre es un caso bien diferente en cada uno. Y estos son los 3 tipos de progresiones pues, más comunes: la progresión bioquímica, un aumento del marcador de manera significativa; progresión radiológica, que es la más común o la que más podemos ver de manera objetiva. Siempre recomiendo, cuando ustedes están viendo una tomografía y las cosas no estén bien, muéstrenle la tomografía a los pacientes. Y esto es algo que nos comentaban mucho los psicooncólogos cuando nos formábamos como oncólogos médicos. Es muy difícil visualizar para el paciente que las cosas no van bien hasta que ven una imagen de sí mismos o una imagen de las cosas como están. Muéstrenle, sabes que mira, esta era tu tomografía en tal tiempo, actualmente está así, esto no debe estar aquí, está muy grande. Es algo que ustedes tienen que, siempre que se pueda, obviamente, pues yo sé que a veces 10, 15 minutos es imposible poder hacer estas cosas, pero mientras tú le estás viendo, gira tantito el monitor, muéstrales, esto no me gusta, esto no debería estar aquí. Esto puede marcar un cambio en tu tratamiento, y esto es más fácil para el paciente comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Y el deterioro clínico, afortunadamente en cáncer de colon y recto, pues no es tan común como en algunos otros tumores, pero es algo que puede pasar. Algunas toxicidades del tratamiento que nosotros tenemos que considerar: la eritrodistesía palmoplantar es pues bastante vista con capecitabina, con las fluoropyrimidinonas en general. Esto no solo cambia las conformaciones de la piel de las manos, sino que también hace muchas molestias al momento de hacer actividades, da dolor, no toleran las cosas frías ni calientes. La disestesia laringofaringe también es bastante frecuente con oxaliplatino, para eso tienes que premedicar bien a los pacientes que vas a iniciarles el tratamiento con quimio, y por lo general esto puede pasar más en la quimioterapia o el primero o segundo día en casa. Sienten como si se estuvieran ahogando, es una sensación rápida, es desesperante, se suele quitar rápido, pero es algo que los pacientes tienen que saber que puede pasar, y pasa más también con alimentos fríos. El sangrado, muy común también con los antiangiogénicos, es algo que tú tienes que estar evaluando. La neuropatía inducida por quimioterapia puede ser por muchos fármacos, en particular los platinos pueden hacer estas complicaciones. Los pacientes tienen muchas dificultades para caminar y para tocar cosas, pasa más en los pies y manos, y es algo que de verdad deteriora muchísimo la calidad de vida. Nosotros utilizamos algunos fármacos para disminuir la sensación que estos medicamentos causan, sin embargo, mientras estén con tratamiento, estas molestias siguen estando. La diarrea puede ser por muchos fármacos, en algunos de estos, la L-irinotecan y la capecitabine, son por mecanismos diferentes, pero es algo que pueden presentarte los pacientes. Por lo general son síntomas bien tolerados que puedes tú manejar con fármacos, pero pues es una molestia significativa que tienes que tú preguntar. Y la reacción acneiforme, que son bastante comunes con los inhibidores de EGFR,
Curiosamente, mientras más fuerte sea la reacción acneiforme, es un reflejo de una mayor respuesta a los tratamientos con inhibidores de GFR en los pacientes. Mientras más lesión tengan en su carita, que es donde mayormente presentan, también en la parte superior del tórax y en la parte superior de, pues, de la espalda, mejor la respuesta, mejor la disminución del marcador, mayor disminución de los tumores. Entonces es algo que tú tienes que comentarle al paciente, y la mayoría de los pacientes que están con este tipo de tratamientos están asociados a programas dermatológicos para poder ayudarles durante el tratamiento. Entonces es algo que tú les tienes que comentar. Y pues siempre considerarlo, como en toda la medicina, pues el primero no dañar. Tú puedes dar una segunda línea, hay pacientes que perfectamente te van a tolerar una tercera, una cuarta línea, hay pacientes que de verdad son superhumanos, hay personas que van a estar prácticamente asintomáticos, sin embargo, no es la realidad de todos los pacientes. Más que tú agregarle una línea de tratamiento, tú tienes que ver qué tanto puedes tú ayudar a esa persona para que esté bien, para que aproveche a su familia. Al final tú extiendes la calidad de vida para que la persona pueda vivir cosas que a lo mejor sin tratamiento no hubiera podido vivir. Nosotros en oncología, por ejemplo, en fiestas, en navidades, nunca teníamos a nadie hospitalizado. O adelantábamos o atrasábamos quimio, no importaba, porque pues eso es el objetivo del tratamiento, que la persona viva más con las personas que quiere, que poder ir a esa graduación que quedaba pendiente, que pueda ver ese programa que lleva viendo desde que era joven y que ya se va a acabar y tiene una enfermedad con un pronóstico malo. Esos son los objetivos del tratamiento, que la persona pueda vivir bien, pueda vivir más y pueda vivir pues con calidad de vida y aprovechando a su familia. Siempre buscar la autonomía del paciente. Es algo muy, muy común que los familiares quieren tomar la decisión por el paciente. Pasa mucho con personas mayores de que no, aviéntate otra línea, aviéntate otro esquema, aviéntate otra quimio. Y el paciente cansado, agotado, a veces tienes que hacer una pauta y comentarle usted qué quiere. Usted es el que está sintiendo la enfermedad. Es complejo, afortunadamente. Creo que en Baja California no está tan arraigado este problema como en otros estados, pero sí es algo que siempre tienes que considerar. Tú estás tratando al paciente, él es el que dirige qué es lo que vas a hacer tú como médico y como equipo. La familia siempre es un parteaguas, pero el que decide siempre es el paciente, y siempre exponérselo para que sienta esta autonomía, ¿no? Y pacientes que ya no son candidatos a tratamiento, no decir, ¿sabes qué? Ya pues alta, adiós amigo, suerte, no. Siempre hay algo que puedas hacer, acompañamiento, unas citas de seguimiento para dar mejores cuidados de soporte médico. En este caso, si hay dolor, mejorar el dolor. Si puedes ayudar de la manera nutricia, enviarlos con la persona correspondiente. Si hay problemas de depresión, que es algo muy común, mandarlos también con la persona experta. ¿Para qué? Para que la persona poco a poco pueda irse sintiendo mejor de estas molestias. Y algo muy importante, ahorita aprovechando que pues hay muchos doctores en formación, lo más importante, como ya vimos desde el principio, captar temprano es la clave. Pacientes en etapa 1, 90% de curación con solo cirugía. Lo ideal siempre sería encontrar pacientes en esta etapa, comentarle a los pacientes, estás en etapa 3, tienes posibilidades, inténtalo, llega a la consulta de onco, que no te dé miedo, si te proponen quimio, platica con el doctor cuáles son las opciones, quitarles estas barreras que muchas veces las películas, el internet, me llegan un montón de cosas de que vieron en internet de que no pueden comer nada porque todo les da cáncer. Quitarles estas barreras. Ustedes son las personas más importantes para poder lograr esto, que lleguen con su oncólogo, que lleguen con su cuadernito de preguntas si es necesario, para que ellos puedan sentirse más cómodos durante su tratamiento y que no se sientan con más miedo con la quimio que con el cáncer. Y pues entender que la realidad que puede tener cada uno de nosotros con nuestra familia, nuestro entorno, no va a ser la misma que la de otras personas. Siempre va a haber barreras culturales y económicas que nos van a frenar mucho, es muy frustrante. Ahorita pues es algo que ustedes van a ir viviendo cada vez más frecuente a medida que vayan aumentando sus responsabilidades. Las barreras económicas es muy complejo, son medicamentos muy caros, todo lo oncológico es carísimo. Entonces, considerar esto, no es que a veces muchos pacientes no quieran hacer cosas, es que las cosas para poder llegar a esto, pues muchas veces son muy difíciles de conseguir. Tener esa empatía de poder buscar estrategias, pues platicar con la familia, buscar la manera de enviar a trabajo social para que se pueda hacer ahí algún apoyo. Siempre hay alguna manera.
Y siempre importante, a pesar de que pues, el equipo de oncología pues, es bastante extenso, no somos los únicos que tratamos personas con cáncer. A todos los que están aquí, y sin dudarlo, van a tratar en algún momento de su formación a pacientes con cáncer, y ustedes son parte del equipo, ya sea para referir, para apoyar, para orientar, todos son importantes aquí. Y siempre que puedan y que sea necesario, manden tempranamente con el oncólogo. Preferimos que lleguen pacientes que al final era enfermedad benigna a pacientes que a lo mejor tardaron tiempo en llegar y que llegan en enfermedad metastásica, porque los resultados son muy diferentes, ¿no? Y pues muchas gracias por su atención. Creo que esta ya pues, era mi última diapositiva. Cada tumor tiene su día particular de conmemoración de lucha. El 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer Colorectal, y pues siempre se hacen campañas en este mes, todo está como en azulito, para poder pues encontrar esa enfermedad más temprana y curar a más personas. ¿Vale? Muchas gracias.